olvidemos que nosotros somos parte denunciante dentro del caso. Fuimos la primera autoridad que se apersonó al oncológico el mismo día de la cirugía. Nos cerraron las puertas, dijeron que este problema lo iban a resolver entre médicos. Vemos cómo los médicos de alguna forma están tratando de proteger al doctor, en este caso Moreno. Mi cliente está amparado por el artículo 11, inciso segundo del Código Penal, que dispone de que quien esté en el ejercicio de un oficio, en este caso la medicina, está exento de penalidad. Él optó por hacer uso del silencio. Es una garantía constitucional que el Ministerio Público debe aceptar. Pero lo que no se toma en cuenta es que hay un niño que entró con 2 riñones y ahora se encuentra sin riñones. Eso es lo real y lo concreto. Estos no son temas personales ni temas contra un gremio. Este es tema contra un acto que de ser un error se ha transformado en un horror. Y entonces lo que le corresponde que se le aplique en vez de lesión gravísima es la lesión culposa. Ese es el tipo penal adecuado. Se ha empleado la investigación contra 6 personas más, de momento. Estas personas son aquellos médicos ayudantes, anestesiólogos, circulantes, instrumentistas. No podemos dejar en indefensión a padres de familia que no tienen los recursos económicos necesarios y suficientes para defenderse, y más aún a un niño que está protegido por el Código Niño y Adolescente. La situación de Sebastián, un seguimiento que se está haciendo a nivel nacional de lo que ha pasado desde el momento de la operación y desde que se conoció todo esto. Permítame saludar por favor al doctor Felipe Hurtado, él es abogado de la familia de Sebastián. Bienvenido, doctor, un placer tenerlo en Todo a Pulmón. Gracias, Priscila, el honor es mío de estar en tu programa y gracias por la invitación. Gracias por estar acá. Permítame saludar también al doctor Franklin Gutiérrez. Él es abogado constitucionalista y también experto en este tema de negligencia médica, mala praxis y demás. Doctor, buenas noches. Bienvenido a Todo a Pulmón. Buenas noches, doctora Quiroga, y un placer estar en el programa. Gracias, doctor. Enseguida estoy con usted. Vamos a conversar unos minutos con el doctor Hurtado, porque hoy se ha vivido una jornada intensa en torno a esta audiencia en medidas cautelares que se está esperando, una auditoría médica que hoy revelaba muchas cosas y entre ellas que no se cumplió con los protocolos médicos. Denos detalles, por favor, de este informe, doctor. Así es, como es de conocimiento público, la auditoría ya ha sido requerida por el Ministerio Público. Ahora está en sus manos el Ministerio Público y obviamente ha sido conocida para ustedes los medios. Evidentemente existe ese tema de no haber cumplido el protocolo correspondiente cuando una persona va a ser sometida a una cirugía. Lamentamos mucho, ¿verdad?, de que se hubiera actuado de forma negligente en ese tema de los protocolos necesarios para hacer una intervención. Pero si se da cuenta usted, Priscila, en este tema, ese protocolo o ese requisito que debe existir para el médico en cuestión de haber tomado conocimiento y haber llenado el formulario como aparentemente se suele hacer en estos casos, es lo que ha provocado justamente de que este niño esté en esta situación. Pero yo quiero hacer otro comentario, no sé si valga la razón también, Priscila, pero a mí me llama la atención también de que no solamente es el médico, Priscila, hay que ser concreto en eso, ¿ya? Evidentemente de que él es el director, si se quiere, en este momento de la operación, pero hay personas también que lo ayudan, Priscila. Es que la equivocación no puede estar solamente recargado en una sola persona. Hay 6 personas más que acompañan este proceso de operación, Priscila. Pero en ese entendido... Hay diferentes responsabilidades, perfecto, porque la enfermera también está siendo convocada para mañana a declarar de manera, en calidad de investigada. Claro que sí, Priscila, en eso yo estoy de acuerdo con el Ministerio Público de haber convocado este equipo que intervino a este menor y de que de alguna u otra manera debe haber sanciones y responsabilidades, pues no, porque no se le puede echar la carga a una sola persona, porque fíjese usted, por ejemplo,
este médico no era parte, digamos, no tiene ítem para trabajar en ese nosocomio, en el oncológico. Este señor va y presta una ayuda social. Obviamente que quede claro, Priscila, yo no estoy justificando el accionar del médico. Solamente estoy siendo un poco ecuánime en mis declaraciones y obviamente ver el panorama que se ha generado en este momento con relación a este hecho que hoy nos ocupa, Priscila. Bueno, y es el impacto a nivel nacional que se tiene porque a raíz del caso de Sebastián se conocen otros hechos. La mirada de lo que está pasando con la legislación en nuestro país sobre esto es importante. Doctor Gutiérrez, por favor, ¿cómo ha hecho usted un seguimiento a este caso, al caso de Sebastián? ¿Cuál es la mirada jurídica que tiene usted desde La Paz? Bueno, primero que la mala praxis hay que separarla del error médico. El error médico involucra una imputación objetiva, no solamente al médico principal, sino también a los demás que han participado en el acto médico, a la clínica, al consentimiento informado, a los protocolos que se hayan omitido cumplir. Consiguientemente, en Bolivia, con relación a este caso y a muchos más, no se tiene un tipo penal específico, especial, como se tenía en el proyecto del Código Penal que fue desahuciado en su artículo 205. Ahora los médicos están siendo sometidos con una cláusula abierta, tal vez, que está prohibida en los estados sociales de derecho y se los encaja a las lesiones leves, lesiones graves, y en este caso del niño es una lesión gravísima cuya sanción es mayor. Consiguientemente, Bolivia requiere que el legislador vaya a crear un tipo penal especial que vaya a regular la praxis médica y el error médico también, porque este es un tema de hace 4.500 años atrás, que en los países mesopotámicos se llamaba la iatrogenia, y hace 1.500 años atrás los griegos ya decían, está bien que ayudes, pero no dañes. Eso era un eslogan que el filósofo Hipócrates manejaba con referencia al acto médico. En el caso de Bolivia, por ejemplo, se requiere imperiosamente un tipo penal especial que vaya a regular, porque el consentimiento informado, por ejemplo, está en la Constitución. Ahora, el desarrollo constitucional a la mala praxis médica es lo que no se tiene, y eso es lo que requerimos del órgano legislativo. Doctor, ¿usted cree que si se hubiera aprobado ese código, no se hubiera abrogado, la situación hubiera sido distinta a nivel jurídico? Claro está que lo más importante es la salud del pequeño, pero ya viene la parte jurídica también. ¿Cómo hubiera cambiado esta figura? Priscila, yo creo que lo que no va a cambiar son los hechos. Eso es lo que no va a cambiar. La penalización de esta actividad, de esta profesión, sería otro tema a discutir, ¿no? Pero yo, sin embargo, Priscila, sin entrar al debate, ¿no? de si es correcto o no es correcto, yo manifestaba en otro medio de información, cuando ahora, por ejemplo, se está hablando, lo que decía aquí el colega abogado, de la no promulgación de ese código penal con referencia a la negligencia médica. Y bueno, algo tiene que pasar, digamos, para tocar ese tema. Pero yo, más que todo que tocar ese tema de la legislación y más que todo de tocar de por qué no se aprobó ese código o qué hubiese pasado si se hubiese aprobado ese código, yo pienso que lo que hay que atacar es de raíz. Fíjese usted, Priscila, de que ese oncológico no tiene médicos, oncólogos, especialistas, no hay más que uno. Y hay mucha gente que en este momento está llorando y está peregrinando, si usted toma en cuenta y ve la situación del oncológico. Hay mucha gente que no tiene dinero, Priscila, para soportar los gastos de un cáncer. O sea, esa es la realidad concreta. Usted me dice entonces que lo que pasó con Sebastián también tiene que ver con el sistema de salud que tenemos. Pero por supuesto que sí, pues, Priscila, por supuesto que sí. ¿Usted cree que si hubiese habido un médico con ítem en ese nosocomio, hubiese sido también la realidad? O sea, no estuviéramos también tocando este tema.
O sea, pero no solamente es el tema de Sebastián, Priscila. Pero doctor, usted me está diciendo que está justificando al médico que porque no tiene ítem y lo hace de manera solidaria, cometió este error. De ninguna manera. Lo que yo estoy viendo es el panorama en conjunto, de que tengamos que tocar el tema de este niño, o sea, tocamos el tema del niño para prendernos de otras cosas. Cuando yo veo, Priscila, el análisis que yo veo concretamente, es el tema de una realidad del oncológico. Es lo que yo le decía ahora al doctor Urena cuando participaba. Hay que ver el tema del oncológico. No puede ser que mucha gente no pueda pagarse. Yo estaba diciendo, ¿por qué no hacer una ley especial de aquellas personas que tienen cáncer? ¿Por qué no hacer eso? Y evitamos un sufrimiento que no solamente Sebastián, Priscila. Hay mucha gente que en el oncológico está sufriendo. ¿Entiendes? Yo creo que debemos partir desde ese lugar. Habrá que tocar este tema en los hechos, en razón. Y yo tampoco estoy diciendo que no está mal, Priscila, entender de que esa ley puede ser un mecanismo importante. Pero como siempre, es lo que yo decía en el tema de este caso de este niño, y me preguntaban los medios, doctor, ¿usted ya inició un proceso penal? Por encima de cualquier derecho, Priscila, está la Constitución, el derecho a la vida, la protección a la vida, por encima de cualquier otra cosa. Y eso es lo que nos manda la Constitución. Entonces, debemos trabajar ahí, Priscila. Usted me dice la protección a la vida, pero en este momento su cliente es el que ha sido amenazado con eso. Sí. Entonces, me da la impresión de que usted está defendiendo al médico y criticando un sistema de salud que sabemos todos los bolivianos que es malo, que es pésimo. Sí. Pero lo que sí es cierto es que hay un protocolo, doctor. Sí. Y no se cumplió. Sí. Y al no cumplirse, se cometió errores. Correcto. No es que le faltó una cosa o le faltó otra cosa al médico. No cumplió lo que tenía que hacer. Eso dice la auditoría médica, no lo digo yo. Sí. Entonces, en base a esos hechos, que son reales, como usted dice, está mal lo que pasó con el médico. Claro, está bien, Priscila, pero fíjese de que nosotros no estamos diciendo lo contrario. Es como cuando usted comete un error y sea involuntario, usted tiene que igual responder. Si la justicia en este momento está operando, y yo le digo una cosa, lo está haciendo bien, ¿entiende? Estamos nosotros con ellos, estamos apoyando, estamos encima del proceso, y nos parece correcto, como le decíamos nosotros, yo en su inicio de la entrevista le decía, es que no debemos echarle la carga a una sola persona. Y no estoy justificando, Priscila, estoy tratando de ser lo más correcto en mis declaraciones, o por lo menos donde yo pienso de que debo hacerlo. En base a los indicios que tiene usted, la investigación como abogado defensor, ¿debería sancionarse con cárcel al médico? Pero por supuesto, Priscila, pues, pero claro que si están las condiciones y los datos arrojados por la investigación, los indicios dan cuenta de que este señor se ha enmarcado en ese tipo de situación de las lesiones gravísimas, como lo establece el Código del 270, entonces obviamente tiene que haber una sanción correspondiente. Claro que sí. Y a todos los involucrados. Pero por supuesto, Priscila, no solamente a él, hay un equipo de personas que están trabajando en una operación, entonces sobre ese marco, eso es importante, Priscila, concretar ese tema de no solamente cargarle a una persona, pero como digo, Priscila, yo no estoy justificando la acción del médico, yo solamente estoy tratando de ser lo más ecuánime posible con mis declaraciones. Usted se ha reunido con la familia del doctor Moreno, tengo entendido. Correcto. Y ellos dijeron que se van a hacer cargo de todos los gastos. Sí, fíjese usted, Priscila, de que ellos han firmado un documento, un compromiso, de poder hacer erogación de cualquier gasto que sea necesario para Sebastián. Es más, se ha tocado la posibilidad en el documento de que ellos se comprometen que si hubiera la posibilidad y fuera real esto y se determine en cualquier situación de poderlo sacar a Sebastián a otra parte del país, ellos van a correr con el gasto. Ellos lo han hecho mediante un... ¿Hasta que consigan un riñón? Claro que sí, claro que sí. O sea, de eso se está hablando, de la restitución de ese riñón. ¿Entiendes? De la restitución de un riñón nuevo para el niño. Y aparte, usted sabe, Priscila, de que estos jóvenes también son de una provincia. El joven es un ayudante de albañil, esa era su labor hasta hoy. Ahora ellos, su residencia es en el hospital. Ahí duermen, ahí viven.
No Entonces, pueden trabajar. ¿cómo van a vivir, Priscila? También se le ha pedido a la familia del médico que se le puede hacer como una especie de estipendio, remuneración, si queremos llamarlo. ¿Y se aceptó? Mensual, claro que sí, claro. ¿Cuánto le van a dar? El sueldo mínimo nacional, que es 260. Eso está en el documento y ya han hecho también el depósito. El mínimo nacional es 2.100, quedaron en 2.600. 2060 bolivianos. Ah, Priscila. 2060 2060, así es. O sea, pero fíjese, Priscila, que eso no implica que nosotros hayamos renunciado o hayamos desistido de una acción penal. Un detalle, esos 2.060 se le va a dar a la mamá y al papá o a la familia. Al papá en este caso, Solo lo al hemos papá. pedido que al papá sea, porque es el papá el que más se moviliza, porque tiene que, como cabeza, digamos, de ese hogar. Cuando firmaron ese documento, ¿no les pidieron que haya un desistimiento? Hemos sido claros nosotros, Priscila, nosotros creemos de que la ley es la ley y la ley debe cumplirse, sea cual sea la persona que haya cometido un hecho delictivo, en este caso, tiene que someterse a lo que establece nuestro ordenamiento jurídico, Priscila. Mañana se tiene la convocatoria de la enfermera. ¿Para cuándo se ha definido la audiencia de medidas cautelares para el médico que está internado? Eso lo va a decidir la juez que tiene el control jurisdiccional. Entendemos que posiblemente en el transcurso de la mañana se lleve a cabo esta audiencia, porque en la tarde ya tenemos 2 audiencias programadas también para las auxiliares en el tema de la operación, y otras personas más van a declarar mañana 2 en la tarde, 2 el jueves en la tarde, y el viernes van a declarar otras 2 personas. Esperemos de que esto se maneje con mucha responsabilidad, Priscila. Y yo le decía a Priscila anoche, no sé si se acuerda usted, de que había una declaración de derechos humanos. de derechos humanos con relación a la señora, y yo manifestaba un medio de información que me parecía un poco irresponsable hablar de tráfico de órganos. Pero sin embargo, Priscila, nos ha dejado abierta una ventanita a nosotros. Por eso públicamente nosotros le hemos solicitado al fiscal Parra que llegue adelante esta comisión de fiscales, que inmediatamente él proceda a hacer los análisis correspondientes que está haciendo la fiscalía, también se proceda a hacerle los ADN a esos 2 riñoncitos, porque nosotros, verdad que nos ha quedado la espinita ahí. Queremos también de que la población sepa de que si es cierto o no es cierto, porque también eso, yo como padre de familia... ¿Sebastián era víctima de tráfico de órganos? Pero así lo ha dicho la de Derechos Humanos, entonces yo creo que lo ha escuchado la población, y bueno, uno queda susceptible, Priscila, hasta yo que soy padre de familia, me ha quedado la susceptibilidad de esas declaraciones, no sé si de forma irresponsable, pero sin embargo, le hemos solicitado al fiscal Parra de forma oral de que ordene que se le hagan esos ADN a los riñoncitos de Sebastián y corroborar si le pertenecen a él, para de una vez estar tranquilos nosotros en la parte investigativa y como abogado y como ser humano también, Priscila. Bueno, doctor, definitivamente es un caso que está generando muchas reacciones, y más allá de lo que el deseo que usted tiene o la familia, es un caso que será bandera de debate del tema de la mala praxis, de la negligencia y una normativa ya a nivel político. Yo le agradezco mucho por haber estado con nosotros, doctor, y darnos a conocer toda la parte jurídica y de la familia. Muchas gracias, Priscila, a usted. Un placer haberlo tenido Un gusto. acá. Bueno, pero el doctor hacía referencia a la normativa, la situación también de la parte de salud. Y vuelvo con el doctor Gutiérrez, ya para hacer el análisis más allá del caso, porque a raíz de esto se han conocido otros casos, doctor, que al parecer tienen la necesidad de una normativa. Así es. Hay que diferenciar para un proceso judicial términos claramente diferenciados, lo que es un error médico, lo que es una negligencia médica y lo que es una mala praxis. Bolivia ha acogido la mala praxis médica para los procesos judiciales y también está adoptando dentro de la línea doctrinaria lo que se juzga son los hechos y no el tipo penal, pero para ello está incorporando la culpa temeraria. Eso significa que lo que se tiene que investigar es la conducta del médico en el acto, la conducta de los auxiliares, del anestesiólogo, de las enfermeras. Y en el caso del niño lo que se tiene visible es una imprudencia que forma parte de la negligencia, de la mala praxis médica. La imprudencia es lo que se ha visto. Pero
Uno no solamente comete un acto médico negativo por imprudencia, por impericia, por falta de cuidado. Son cláusulas abiertas las que tiene Bolivia en su legislación, y estos casos nos hace ver que Bolivia requiere de un tipo penal específico que vaya a juzgar y sancionar técnicamente el acto médico. En el caso del niño, yo veo que incluso se está adelantando la calificación de daños. Se ha hecho una pericia, pero yo quisiera constatar esas pericias con una inspección ocular en el hospital o una reconstrucción, y eso tiene que compatibilizar, por ejemplo, con los protocolos y con la historia clínica. Y ello tiene que estar regulado en el procedimiento penal, porque son temas muy técnicos, porque existen casos de mala praxis médica en la que se tienen fiscales que no tienen la especialidad, se tienen investigadores que no tienen esa especialidad, inclusive los tribunales adolecen de ese sumo de conocimientos, y es por eso que la línea doctrinaria ha dicho hay que juzgar los hechos y no el tipo penal. Pero en casos tan técnicos como es la mala praxis, se requiere pues un procedimiento especial, se requiere con procedimientos que vayan a ayudar a la justicia y que el médico sea juzgado, pero de una manera proba objetiva, para establecer si él tuvo la voluntad o no tuvo la voluntad de dañar la salud en el ser humano. Porque acá se está mezclando, por ejemplo, temas que puede ser por culpa, y se especula con temas de tráfico de órganos, que ya son temas de delitos transnacionales, de delitos que ya donde interviene el dolo, la autoría, la planificación. En un acto médico no se puede establecer en muchos casos que el médico ingresa a un acto médico pero no tiene la voluntad de dañar. Pero si se descubre a través de una investigación proba de que el médico ha actuado imprudentemente, sí amerita que se le aplique la culpa temeraria y amerita una sanción muy fuerte. Doctor, inclusive la suspensión profesional de por vida. Si me permite, doctor Gutiérrez, por favor, importante también conocer lo que decía el doctor Hurtado con nosotros sobre la responsabilidad de todos los involucrados. Eso también es importante. Así es. En Bolivia se maneja una última teoría, que es la teoría de la imputación objetiva. Cuando se habla de imputación objetiva, se analiza el acto médico del médico principal, el acto médico del auxiliar, el acto de las enfermeras, el insumo y la estructura de la clínica, las políticas públicas que le da el Estado, es decir, se analiza el error médico, se analiza la negligencia y se analiza la mala praxis médica. Eso es la imputación objetiva. Es decir, yo no puedo juzgar a un médico y que cargue sobre el médico la responsabilidad que le corresponde al anestesiólogo, de la enfermera. Es decir, que se tiene que abrir el paraguas y establecer la responsabilidad intuito persona de todos aquellos que están en el acto médico. Consiguientemente, es un tema muy técnico y no solamente del médico principal. Parte del anestesiólogo, del médico auxiliar y de las enfermeras de turno que han estado en el acto médico. Cuando se habla de una ley corta sobre este tema para reglamentar o para sancionar la negligencia médica, la mala praxis o este error médico que usted hace referencia, ¿es positivo? ¿Es una ley corta lo que necesitamos o un análisis más profundo y ya empezar a hablar nuevamente de este código que fue abrogado? Yo creo que va a retomar cuerpo el artículo 205 del proyecto del Código Penal desahuciado, y tal vez tendrá que ser consensuado, socializado, analizado, y para mí ese artículo más bien era beneficioso para los médicos y nos daba un paraguas más técnico para poder investigar los casos de mala praxis médica. Consiguientemente, las leyes cortas son escapes
a problemas circunstanciales. Lo que Bolivia requiere es un nuevo código penal. Hay artículos que son artículos inconstitucionales, tienen cláusulas abiertas que no se permiten en los estados sociales de derecho. Una ley corta lo único que va a hacer es incorporar un artículo al Código Penal. Pero ¿qué es de su procedimiento? ¿Qué es del procedimiento en temas tan y tan técnicos como es la mala praxis médico? Consiguientemente, lo que se requiere es un análisis integral, no por partes. Hay que retomar el tema de la modificación de todo el Código Penal y del procedimiento penal. Doctor, le agradezco por haber estado con nosotros, importante aporte desde una mirada jurídica y de la Constitución. Es solo para cerrar este tema, cuando el doctor Hurtado hacía referencia al sistema de salud en general, que sabemos que tiene problemas, deficiencias y no es de las mejores, ¿puede ser un justificativo o como parte de prueba, jurídicamente hablando? Depende del caso. En el caso del niño en Santa Cruz, yo creo que ese tema de error médico, de falta de políticas de salud, tema de ingeniería estructural de las clínicas, no va a ayudar bastante, no va a ayudar bastante. El núcleo central de estos procesos es la mala praxis, la conducta del médico, la imprudencia, es decir, lo que no hizo cuando la ley le manda hacer. La falta de cumplimiento a protocolos. ¿Qué tiene que ver un edificio con la voluntad del médico de revisar protocolos? O tal vez esperar 2-3 minutos y dejar en riesgo la vida del paciente. Consiguientemente, yo creo que va a ayudar muy poco a aquello. Le agradezco mucho, doctor, por haber estado con nosotros. Buenas noches. A usted las gracias, doctora Quiroga. Gracias, doctor. Amigos, nos separamos unos instantes. Tenemos más para compartir con todos ustedes. Ya volvemos.